clase. Y en esta oportunidad vamos a trabajar el curso de lengua y literatura. Lengua y literatura. Ustedes pueden ver acá, como lo indicaba, este tema corresponde a la programación número 5 del tercer bimestre. Específicamente vamos a desarrollar el tema denominado como variedades de la lengua. En su programación de estudios ustedes tienen un título un poco más extenso, el cual es establecimiento de las diferencias en el uso de la lengua regional, urbano y rural. Pero acá prácticamente lo podemos reducir o simplificar a variedades de la lengua, que en conclusión me va a decir lo mismo. Muy bien. Acá ustedes pueden ver, este tema lo vamos a entender basado en 3 puntos importantes, los cuales son variedades diatópicas, variedades diastráticas y variedades diafásicas. Por ahí los nombres pueden ser un poco complicados o complejos, pero no se preocupe, al final estos títulos se hacen de una manera técnica, pero nosotros los vamos a ir entendiendo conforme vamos a ir desarrollando cada uno de ellos, o sea, cada uno de estos puntos importantes. Vamos a comenzar con las variedades diatópicas. Y acá usted se puede dar cuenta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de variedades diatópicas? Dice, depende del lugar. Ojo, aquí tiene que prestar mucha atención a estos puntos porque ya nos dan a conocer cada uno de estos puntos. Primero dice, depende del lugar, se le da énfasis a los dialectos. Y por último nos habla de la geografía. Estos 3 aspectos que se mencionaron son muy importantes para entender las variedades diatópicas. Depende del lugar, se le da énfasis a los dialectos y en conclusión se basa también en lo geográfico. La imagen que acompaña a este punto es importante también porque refuerza lo que vamos a explicar. Entonces, tomando en cuenta esto que acabamos de decir, las variedades diatópicas las podemos definir o las podemos clasificar, mejor dicho, en variedades regionales y variedades rurales. Aquí vamos a hablar primero de las variedades. Vamos a cambiar el color. Vamos a hablar de las variedades rurales. Variedades rurales. ¿Y qué es lo que nos dice acá? Yo voy a leer lo que dice su programación para que usted entienda bien esta situación. Dice, en el tema de variedades rurales, habla sobre un idioma maya y nos dice que aquí prácticamente se le da mucha importancia a este idioma. Lamentablemente no son muy valorados. Por ejemplo, podemos hablar del idioma quiché y que hasta cierto punto podemos decir que no se le da mucho valor. Hoy, gracias a Dios, ya está tomando un poco de fuerza este aspecto. Me refiero al idioma quiché, idioma maya, ¿ya? Aquí, prácticamente cuando uno va a pedir un trabajo, ya es un requisito casi indispensable el hecho de que usted hable quiché. Eso es excelente porque se le está dando importancia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que aquí en las variedades diatópicas enfocados en las variedades rurales, vamos a decir que se refiere a un idioma maya. Por eso, muy importante cuando decía depende del lugar, con énfasis a los dialectos y también a la geografía. Entonces, vamos a trabajar en este caso el idioma maya, un determinado idioma maya. Aquí, para nosotros, es el quiché. Pero recuerden que esto que yo digo, el idioma maya, tiene derivaciones. Hablamos del quiché, pero podemos hablar también de otros. Entonces ya nos enfocamos a las variedades regionales, ¿ya? Porque acá, hablando de quiché, en los diferentes municipios se desarrolla la comunicación por medio de ese idioma, o sea, el quiché. Pero si vemos o nos enfocamos en otros lugares, puede que esto tenga una variante.
Y podemos ver un ejemplo, o escuchar, mejor dicho, un ejemplo muy claro. El hecho de decir que acá, en Santa Cruz del Quiché, para referirnos a un gato, ¿ya? El animalito, ¿ya? El gato. Nosotros en Quiché nos referimos a este animal como, ¿alguien me dice cómo le llamamos a ese animal en Quiché? Hola, ¿A qué animal, profe? al gato. Mes. Exactamente. Y ojo con la glotal, mes. Así es como le llamamos a ese animalito. Ahora pregunta, ¿será que en en todos los lugares de Quiché al gato se le llama como tal en el idioma maya como mes? ¿O en algún lugar se le llama de otra manera, siempre hablando de un idioma maya? Los que son de diferentes lugares, ¿cómo le dicen a este animalito, al gato? Nosotros aquí le decimos mes. A ver, ¿los otros? Profe, Sí, por favor. en mi pueblo, en Chajo, le dicen bis, en mi idioma. Ah, ¿se dan cuenta? O sea, a eso es lo que yo me refiero. O sea, esas variantes que a pesar de que nosotros hablemos de las variedades rurales, va a depender mucho de la región en la cual nos encontremos. Vea, y lo que dijo la compañera, incluso a mí ni se me quedó, ¿ya? Yo Pero eso igual. es algo muy particular de ellos. O sea, cuando ellos se refieren a ese animalito, le llaman como la compañera dijo. Entonces aquí ya entra la variedad regional, siempre enfocado a lo rural también, porque va de la mano. Estos temas que vamos a hablar acá siempre van de la mano. No podemos hablar de uno sin mencionar otro. Muy bien. La compañera, muchas gracias, nos daba su aporte. ¿Alguien más? En algún otro lugar, el gato no se dice mes en idioma maya, sino que se dice de otra forma, por favor. He escuchado en otras secciones que me dicen un nombre diferente. Vamos a ver, apoyemos, apoyemos. Ah, ya. Bueno, diga Karen Marroquín, muchas gracias, nos va a opinar. Es que al parecer en quiché se dice cia, gato. Exactamente. Eso lo he escuchado también. Me comentan que en otro lugar, para referirse al animalito que es gato, le dicen cia. Miren esa variante. A pesar de que hablemos en quiché, existen variantes para referirnos a un elemento. Y yo ahora solo este ejemplo lo hice con gato, pero existen otras palabras que también tienen sus variantes. A eso nos referimos cuando hacemos el análisis entre las variedades diatópicas, enfocados en lo regional y en lo rural, que como le digo, va de la mano. Y acá podemos ver esto. Son imágenes para reforzar lo que acabamos de mencionar. Luego tenemos las variedades diastráticas. Y en este caso, pues, nos da a conocer lo siguiente. Depende de los conocimientos. Ojo con eso porque es muy importante. Aquí vamos a analizar los conocimientos que se tienen para hablar de variedades diastráticas, porque esto es más propio, más como que interno, digámoslo así. En cambio, las variedades diastráticas va a depender de los conocimientos que se tengan. Aquí dice que hay un nivel alto de dominio en relación a los niveles lingüísticos, lo vulgar, lo común, lo culto, y hay una correcta y fluida conversación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que como les decía, acá prácticamente vamos a hablar de los niveles de conocimiento. Cuando uno se prepara, lo que usted está haciendo es para tener una profesión y con ello, lógicamente,
esto que voy a decir no lo digo que en un tono de discriminación, pero usted está estudiando para ser una persona diferente, para ser una persona profesional, y como tal, sus acciones y como usted hable, tienen que demostrarlo. ¿Ya? Entonces usted va a tener un conocimiento amplio y cuando se va a comunicar lo va a hacer de una manera diferente. Va a tener una conversación más clara, más correcta y más fluida. Eso no quiere decir que usted va a dejar el tema de lo vulgar. Y aquí aclaro, cuando hablo del nivel vulgar, o sea, el nivel lingüístico vulgar, no me refiero a las palabras obscenas, sino que me refiero a aquellas personas que tienen dificultad al hablar y que cuando dan a conocer alguna idea no son claras y no son concretas. Entonces vemos una comunicación o en este caso están desarrollando su comunicación en un nivel lingüístico vulgar porque carecen de una estructura o de conocimiento en relación a cómo se estructura una oración. Ahí está el punto. Entonces, usted puede tener muchos conocimientos, pero también manejar el nivel vulgar. O sea, cuando llega uno a casa, normalmente nos comunicamos de una manera diferente con mamá y con papá. Y esto va amarrado también a las variedades diafásicas, pero lo vamos a dejar hasta despuesito, ¿ya? Entonces, se comunica uno de diferente forma con mamá y papá, o será igual que con los hermanos. Esto es un poco curioso, porque cuando uno llega a su casa, entonces ya habla de una manera, digámoslo así, vulgar. ¿Qué onda vos? Fíjate que necesito que me hagas ahí un chance. Ah, pero cuando nosotros estamos en otro grupo, ya usamos nuestros conocimientos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Fíjese que tengo una curiosidad. Ayer usted hacía una cuestionante enfocado a tal tema. Ah, bueno. Pero cuando llegamos a la casa, Simón, vos es que fíjate que hoy sí tuve mucho chance. Entonces, ahí está el punto. Es lo que yo les quiero dar a entender con esto, que podemos, basado en nuestro conocimiento, podemos establecer una comunicación correcta y fluida, pero también no quiere decir que lo vulgar se quede a un lado o que ya no lo manejemos, sino que también lo podemos usar en diferentes puntos. Eso es parte de las variedades diastráticas. Luego están las variedades urbanas. Aquí, siempre enfocado en esto. Es ¿qué les digo? Un desglose o un punto que viene acompañado con la variedad diastrática y que esto prácticamente cuando uno se prepara obtiene una formación por lógica, ¿ya? Pero dice acá la programación de estudios y algunas investigaciones que normalmente este tipo de situación se da más en el sector urbano, porque los que están en el sector urbano son los que como que le dan un poco más de énfasis a la educación. Y como ellos se educan, sus hijos también se van a educar. Este dato posiblemente lo podemos relacionar con el pasado, porque en el pasado muchos tomaban la educación como un lujo, no como una necesidad. Entonces, solo aquellos que pensaban en ese lujo, digámoslo así, enviaban a sus hijos para recibir educación. Otros no lo hacían. Hoy esto ya está cambiando y prácticamente la educación se ha convertido en una necesidad. Pero este dato, por eso le digo, lo relacionamos con el tiempo de antes, que se dice que en el sector urbano es en donde las personas son las que normalmente se preparan educativamente hablando y también preparan a sus hijos. Entonces esto va de generación en generación. Esto afortunadamente ya cambió. Prueba de ello son varios de ustedes que están estudiando, porque muchos pertenecen al sector rural, ¿ya? Eso es excelente porque se están preparando. Entonces están perteneciendo a este tipo de variedades en donde van a tener amplios conocimientos y por ende van a tener una correcta y fluida comunicación, como lo hacen muchos. Me doy cuenta cuando llegan, por ejemplo, a buscar a un docente. Buenas tardes,
disculpe, estamos buscando al profesor de tal curso. El profesor se llama tal, tal, tal. Ahí nos damos cuenta cómo usted tiene una comunicación clara, correcta y fluida. Entonces el docente le dice, ¿qué pasó? ¿Qué necesita? Profe, fíjese que tuve un inconveniente. No sé si usted me puede apoyar en ese sentido. Ah, nos damos cuenta de eso. Por eso le digo, esto está cambiando un poquito porque ya ahora también el sector, no solo urbano, sino que el sector rural ya le está apostando a esto de la educación. Y así podemos decir e integrar esto. Guatemala va a ir superando, porque la mejor forma de superarse es con la educación. Luego tenemos acá otro punto y se enfoca a las variedades diafásicas. Recuerde, esto, como le digo, está estrechamente relacionado, lo que es variedades diatópicas, variedades diastráticas y variedades diafásicas. En esto de que se conoce como variedades diafásicas, dice lo siguiente: el hablante lo elige. O sea que acá tomamos en cuenta lo que es la variedad diastrática. ¿Por qué? Porque el hablante lo elige. O sea, usted va a decidir en qué forma hablar y cómo o por qué decimos que usted lo decide. Porque va a depender del grupo al cual usted se dirija. Como le digo, acá la persona lo elige. Vean esto otro. También se llama funcional. Bueno, esto está claro. Podemos determinar la variedad diafásica también como funcional. Ahora vamos a esto que estábamos en un inicio. El hablante lo elige, ya que usted decide si usar algo formal o algo informal, dependiendo del caso. ¿Ya? Informal, lógicamente, algo coloquial o familiar. Y formal, prácticamente ya tiene que ver con algo más profesional, por decirlo de cierto modo. Pero aquí en la variedad diafásica, usted elige esa forma de darse a conocer. Puede ser, por ejemplo, en un aspecto familiar o coloquial. Porque cuando usted, y lo dice su programación de estudios, cuando usted llega con, es diferente hablar con un maestro que hablar con un amigo o que hablar con su papá o su mamá. Cuando usted llega con su amigo, usted le habla de una forma diferente a como le habla al docente y a su papá o a su mamá. Por ejemplo, usted no va a llegar con el maestro, con el maestro de cualquier curso. Usted no va a llegar con él y le va a decir, vos fíjate que ayer tuve clavos vos y no pude subir el chance. ¿Será que me echas la mano? Ahí al rato lo voy a subir. Considero que no se va a dirigir así con su docente, pero sí en determinado momento con algún compañero, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia. Cuando usted elige la forma en que se va a comunicar, lo mismo pasa con su papá o con su mamá. O sea, usted no va a llegar con su papá, vos fíjate que necesito 5 quetzales, o vos fíjate que nos están molestando y están pidiendo más dinero. No, ¿verdad? Sino que usted lo va a hacer de una forma diferente a cómo se dirige con el docente, con sus compañeros y con su papá o su mamá. La situación va a marcar la forma en que usted se va a comunicar y ahí entra entonces lo que conocemos como las variedades diafásicas. Yo sé, posiblemente algunos por cómo se desarrolló la situación en su familia, tienen una forma específica de comunicarse, pero ahí está el punto de que cada uno lo decide. Sabemos y conocemos que hay algunos casos en donde se dirigen a papá y a mamá como usted o como tú en determinado momento. En otros casos como vos, pero no es un sinónimo de falta de respeto, sino que culturalmente ellos así crecieron. Es que vos fíjate que es esto y esto, o es que fíjese que es esto y esto, ¿ya? O sea, lo correcto es tratarlos con el respeto que ellos merecen, pero culturalmente, como le digo, está marcado eso, de que a veces se trata de tú, a veces de usted, o incluso en determinado momento se puede tratar de vos, ¿ya? Pero como le digo, no, eso no se hace en un tono ofensivo, sino
en un aspecto, perdón, en un aspecto de aprecio, digámoslo así. Vamos a ver, permítanme. Muy bien. Bien, entonces, acá usted se da cuenta de este tipo de variedades de la lengua. Yo sé que se relacionan mucho y a veces parecen confusas este tipo de variedades, pero es que al final son parte de un solo aspecto, que es la lengua. Y existen variedades, pero sus diferencias van a ser muy escasas o muy pocas, porque si usted se da cuenta acá, por ejemplo, en las variedades diatópicas, que tiene que ver con un idioma maya, yo sé que muchos en la variedad diafásica van a elegir un idioma maya para comunicarse con su familia. Entonces, estamos hablando de algo diatópico y dentro de lo diafásico o dentro de la variedad diafásica. ¿Por qué? Porque esto va de la mano, como le digo. O usted, por ejemplo, está en un hogar en donde todos pertenecen a la cultura ladina, tienen, por ejemplo, son profesionales y cuestiones así. Entonces usted va a depender de la variedad diastrática porque depende de los conocimientos y de la situación, como lo vimos acá. Entonces ya va a usar un lenguaje formal, pero esto va a depender mucho. Por eso le digo que estos aspectos se relacionan porque están hablando de un mismo enfoque o un mismo tema que es la lengua. Y aquí entonces conocemos las diferentes variedades que se dan enfocados a este tema principal. Bueno, vamos a ver acá. Muy bien, entonces con esto llegamos al final de la clase. Agradecemos mucho la atención que nos prestaron. Pasen una excelente tarde y que Dios me los bendiga.